función de compartir pantalla, Luis Carlos? Puede ser por lo que ya quedan 10 minutos de la sala. ¿Sí? No voy a hacer la presentación aquí, entonces voy a compartir desde acá. Ya, por favor, ahí ya les aparece. ¿Cuántos quedan? ¿10 minutos? Tiempo Sí, restante, señor. 10 minutos y de clase. Entonces, voy a explicar esto. ¿Qué es una deidad? Una deidad, una deidad, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo que es nuestro castellano, es un ser sobrenatural al que se rinde culto, considerando que tiene poder sobre un ámbito concreto de la realidad y sobre el destino de los humanos. Se define también como la esencia o naturaleza propia de Dios o de los dioses. Entonces, ¿qué es una deidad? Es un ser sobrenatural al que se rinde culto, se rinde adoración, se rinde alabanza, se rinde oraciones. Entonces, eso es una deidad. Entonces, vamos a mirar los tres pensamientos teológicos que hay en nuestro occidente. El primero es el enoteísmo o la enolatría. ¿Qué es el enoteísmo o la enolatría? El enoteísmo o la enolatría es el pensamiento religioso por el cual se cree y se reconoce la existencia de varios dioses. Voy a volver a repetir. Es el pensamiento religioso por el cual se cree y se reconoce la existencia de varios dioses, pero solo uno de ellos es suficiente y digno de adoración por parte del fiel. El enoteísmo se refiere en particular al culto a un Dios único y dominante sin negar la existencia o posible existencia de otras deidades inferiores. Entonces, ya vimos aquí qué es el enoteísmo. El segundo es el monolatrismo o la monolatría, el segundo pensamiento teológico que inunda la mente del occidente. O sea, nosotros los occidentales nos acercamos al texto bíblico con estos pensamientos, esos tres pensamientos: el enoteísmo o la enolatría, el monolatrismo o la monolatría. ¿Qué es el monolatrismo o la monolatría? Es el pensamiento religioso por el cual se cree en varias deidades, pero hay una superior a las demás. Entonces recuerden que es una deidad. Una deidad es aquel que es un ser sobrenatural al que se le rinde culto, adoración, alabanza y se le reza o se le pide, se le ora. ¿Sí? Entonces, la monolatrisma o el monolatrismo o la monolatría es el pensamiento religioso por el cual se creen varias deidades, pero hay una superior a las demás. Y el tercer pensamiento, para terminar nuestra clase, es el monoteísmo. El monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? El monoteísmo es el pensamiento religioso por el cual existe un uno y único Dios, digno de culto, digno de adoración, digno de alabanza, digno de oración por parte del fiel. Es decir, una deidad suprema, única y responsable de toda la creación, y no existe creación alguna independiente de él. No existe creación alguna independiente de él. ¿Qué significa eso? Que él tiene el control y la supervisión de toda su creación. Ni la hoja de un árbol, ni el cabello de una persona, ni la situación más increíble que uno piensa que es independiente, fue simplemente orden y supervisión de ese ser supremo. Entonces, ese es el pensamiento del monoteísmo. Entonces, cuando nosotros abrimos el texto bíblico, nosotros abrimos el texto bíblico con estos tres pensamientos. O sea, ¿sí? Estos son los tres pensamientos que rigen el texto bíblico: el pensamiento enoteísta, el pensamiento monolatrista y el pensamiento monoteísta. Entonces, cada uno de ustedes en la doctrina que fue formada en la iglesia, en el lugar donde se congrega, donde se congrega, cada uno de ustedes cuando abre el texto bíblico, cuando habla de Dios, tiene este pensamiento. Entonces, hay que definir. ¿Por qué? Porque la teología nos va a ayudar a nosotros a eliminar de nosotros, a corregir en nosotros algo que se llama la idolatría. La idolatría, o sea, el culto, la adoración, la alabanza, la gloria, la oración, el rezo a una deidad. ¿Cuántas deidades hay? Según el texto bíblico, una y única. Entonces, cada uno de ustedes decide, ¿cierto? A partir de este curso, cómo lee el texto bíblico y empiece a hacerse una introspección de sí mismo, de qué tipo de pensamiento o con qué tipo de pensamiento fue formado cada uno de ustedes conforme a la doctrina de la cual viene siendo tradicionalmente educado.
Entonces, ¿qué eso es lo bueno del pensamiento teológico de la teología? Que nos va a acercar como estos personajes del texto bíblico, nos va a acercar a la adoración al uno y único Dios. Entonces, esto es importante tenerlo claro. Eh, entonces, sin más preámbulos, esta es nuestra clase el día de hoy. Ya el tiempo se acotó, ya terminamos con estos 40 minutos, que eso me parece algo que pasan es volando, con mucho que explicar. Y este es lo que habíamos preparado para ustedes hoy en esta clase maravillosa de los pensamientos teológicos. Tengan claro eso, porque a partir de este momento vamos a empezar a abrir el texto, vamos a empezar a estudiar el texto, cómo se formó el texto, su historia, su cultura, su tradición, reconociendo que en el tiempo antiguo, los antiguos seres humanos de la historia bíblica, ellos no sabían leer y escribir. Solo la minoría sabía leer y escribir. ¿Y quiénes eran esa minoría? Eran analfabetas, eran iletrados, ¿sí? ¿Quiénes eran minoría? Entonces, ¿cuál era la tradición que predominaba en esa época? La tradición oral. O sea, la tradición de padres a hijos, la tradición de maestros a estudiantes, y por eso encontramos un versículo allá en el Nuevo Testamento, dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Por allá encontramos un pensamiento del libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando encontramos ese versículo, esa frase nos está diciendo que está hablando de la tradición oral, la que ha permanecido por los siglos de los siglos y todavía prevalece, ¿sí? Porque podemos leer el texto, pero un texto sin un maestro, sin una persona que lo interprete, sin una persona que lo enseñe, la tradición oral, se sigue la tradición de maestros a estudiantes, de maestros a estudiantes, de padres a hijos. Por eso cuando leemos el texto necesitamos la ayuda de un maestro. Por eso el maestro santo por excelencia, su majestad electo, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, él dijo lo siguiente, dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Mire cómo él dice, apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué significa? O sea, él estaba hablando a sus discípulos, a sus estudiantes, y le estaba diciendo que para que ellos pudieran entender la Torá, que era lo que estudiaban en esa época, el Tanakh, que lo vamos a ver más adelante, la Torá, el Tanakh, las sagradas escrituras que habla ahí, Lucas 24:44, él les estaba diciendo que sin él no podían entender, porque necesitaban un maestro para poder comprender y entender el texto bíblico. ¿Sí? Entonces, hasta aquí mi clase del día de hoy. Espero que haya sido algo maravilloso. Entonces, vamos a la otra sala donde vamos a entrar para hacer los comentarios de la clase. ¿Les parece? Sí, señor. Ok. ¿Por qué hacemos así? ¿Por qué lo hacemos así? Porque tenemos esta serie que tenemos aquí, esta versión es gratuita de Zoom, mientras vamos adquiriendo los recursos para tener ya un espacio más amplio. Entonces lo vamos haciendo así. Entonces vamos haciendo tres salitas porque me quedé con las ganas ayer de escucharlos, pero hoy sí no me quedo con las ganas. Hoy me quedo con ustedes hasta el final de los otros 40 minutos y quiero escucharlos a ustedes. Ya ustedes me han escuchado aquí 2 horas. Necesito escucharlos. Entonces, vamos a abrir entonces, cerramos esta sala, papi, y nos vamos para la otra sala. Entonces los esperamos. Fuerte abrazo, bendiciones.